pero luego al final del año pasado yo dije, voy con todo, esta vez voy con todo, voy a aplicar a todo. Y yo intenté aplicar a las becas Erasmus, encontré dos programas interesantes, pero no fui aceptada. Entonces, luego fue como la beca GKS y sí, pude obtener la beca. Y acá estoy. Hola, Hola, hola David, ¿qué tal? Buenos días por allá. buenos días por acá, buenas noches por allá. ¿Qué más? ¿Cómo estás? Bueno, muy emocionada, la verdad, por la oportunidad y también como a la expectativa de las preguntas, del interés de las personas por venir a estudiar a Corea y también muy emocionada de poder compartir mi experiencia y a la espera que pueda hacer, que pueda brindar algún aporte a las personas que estén interesadas el próximo año para aplicar a la beca. Qué chévere, me alegra un montón. Estoy también yo muy emocionado de tenerte acá con un montón de preguntas también ya desde la última vez que hablamos. Entonces, nada, no, te agradezco mucho por tu tiempo y a mí siempre me gusta iniciar desde el principio, desde el contexto, ¿no? Tú y yo ya nos conocemos, pero para las personas que no te conocen, bueno, ¿de dónde eres? ¿Dónde estás ahorita? ¿Y cuál fue la beca que ganaste? Ok, bueno, entonces, Imel, la verdad, soy nicaragüense. Siempre había vivido en Nicaragua y a inicios de este año, en el mes de febrero, inicié con la preparación de todos los documentos, bueno, entre la entrega de documentos para la beca de GKS, el Global Career Scholarship. Y bueno, con la idea, ¿verdad?, de poder optar para estudios de maestría en cooperación y desarrollo internacional. Y bueno, estoy ahora acá en Corea, la beca por 3 años. Y bueno, ahora como primer año tiene que ver mucho con el idioma, por lo que a pesar de que elegí un programa, la universidad me lo ofrece 100% en inglés, hay requisitos y entre ellos llegar a un cierto nivel del idioma coreano. Entonces, estoy en esa preparación para luego comenzar mi estudio de maestría el próximo año. Súper, que es una maestría en desarrollo internacional, ¿correcto? Sí, cooperación y desarrollo internacional. Relación y desarrollo Exacto. internacional. Súper. Algo también aquí que me parece importante y de lo que vamos a hablar más adelante es que, bueno, no es la única beca a la que Imelda ha aplicado. Imelda aplicó también a Chevening, aplicó a Erasmus, ¿no es cierto? Así es. A Chevening apliqué en el 2019, pero no, en ese momento pasé el primer filtro, luego el segundo ya me llegó la notificación de que no había pasado. Y luego desistí en ese momento porque decidí como enfocarme en temas laborales, ya algo más profesional. Dije, ok, está bien, no se pudo ahora, vamos a cambiar de enfoque. Pero luego, al final del año pasado, yo dije, voy con todo, esta vez voy con todo, voy a aplicar a todo. Y yo intenté aplicar a las becas Erasmus, encontré dos programas interesantes, pero no fui aceptada. Entonces, luego fue como la beca GKS y sí, pude obtener la beca y acá estoy. Qué chévere, ¿no? Y lo digo porque a veces la gente empieza acá viendo los lives y dice, "No, esta persona debe ser, mejor dicho, se ha ganado todo", pero no, también han habido desaciertos en el proceso y una sí salió y es la que vamos a hablar el día de hoy. Súper, para los que no conozcan esta beca, ¿qué beneficios te da? Los beneficios de esta beca inicialmente es que uno recibe un estipendio mensual. Entonces, a través de este estipendio mensual, uno puede cubrir, por ejemplo, todo lo que tus gastos del mes, pero adicionalmente uno puede pagar de ese mismo estipendio lo que es el alojamiento. Cuando uno viene el primer año es obligatoriamente en la universidad
por lo que se entiende que uno no viene con el conocimiento del idioma, entonces uno tiene que recibir en el campus de la universidad, entonces con ese stipendio uno puede pagar la habitación en la universidad, adicionalmente lo que es seguro médico, el cual acá es obligatorio. Los gastos de la matrícula, los estudios, eso está cubierto. Y también el ticket o boleto aéreo, tanto para llegada como para salida, también eso está cubierto por la beca. Súper, una beca completa, prácticamente, ¿no es cierto? Súper, Exactamente. chévere, listos. Así que como hablamos de los beneficios, hablemos ahora un poco de los requisitos. ¿Quiénes pueden aplicar esta beca? Bueno, todos. Yo diría que todos. Sí hay quizás algunas condiciones, ¿verdad? Pero yo, pensando en Latinoamérica, creo que todos. Y hay algo en lo que quiero hacer un poco de énfasis. Por ejemplo, cualquier persona que esté debajo de una edad de 40 años puede aplicar perfectamente. De nacionalidad que no sea de Corea, ni que sus padres sean de nacionalidad coreana, importante. Y luego de ahí, más que todo, cumplir con toda la documentación, la entrega de las documentaciones. eh, y bueno, en el caso que uno quiere aplicar a una maestría, entonces mostrar lo que son los documentos de licenciatura, tanto certificado como notas, y en el caso que alguien quiera aplicar a doctorado, entonces mostrar esa misma documentación, pero equivalente a certificado y notas de maestría. Súper claro, porque esta es una beca, si bien Imelda va a hacer un máster, es una beca que también aplica para estudios de grado, de licenciatura, para que sepa, bueno, no, bien, muy buen contexto, beca de gobierno, beca muy generosa, beca para diferentes áreas de estudio en diferentes universidades. Lo de la edad no lo conocía, tienen hasta 40 años, buenísimo. No ser coreano y, bueno, importante, poder demostrar un promedio mínimo de 8/10 si no estoy mal. Sí, el promedio tiene que ser alrededor del 80%. No, por cierto. eh, Exactamente, eso es importante. Y también importante, ¿verdad? El tema del idioma. No es obligatorio saber coreano, eh, pero tener el conocimiento y mostrar certificados de conocimiento del idioma coreano da puntos adicionales. Y entre más sea el nivel de conocimiento de inglés, presentarlo y también el certificado, eso puede traer o puede brindar puntos adicionales. Sí, 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 total. Claro, uno puede estudiar en inglés y tienen inglés buenísimo, pero el coreano sí o sí les da puntos. ¿En tu caso sabías coreano? En mi caso, apliqué con cero conocimiento de coreano. Tal vez lo único que sabía decir era hola, algunas palabras que ya había escuchado anteriormente, pero nunca había estudiado el idioma coreano. Entonces, al venir acá, fue como el choque, ¿verdad? La sorpresa, porque yo apliqué en inglés, todos mis documentos los preparé en inglés, la entrevista en la embajada, porque apliqué a través de la embajada fue en inglés, pero aquí las clases son 100% en coreano. Entonces, Uy, sí, hey, 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 hey. No, y chévere que lo aclaremos, porque claro, cuando a veces uno dice no, claramente saber coreano da puntos, la gente cree ya de una vez que no, si no sé coreano no me lo voy a ganar, pero en que Imelda se la ganó, que Imelda está allá. Pero claro, cuando hablamos de esos tips, ni siquiera solo es por ganar la beca, sino por precisamente la experiencia, llegar con bases que les pueda ayudar a tener una experiencia mucho más fluida, ¿no? Con el idioma. Creo que va para eso ese consejo de si pueden mejorar, llegar con unas muy buenas dosis de coreano, háganlo. Listos, bien.
Vamos a hablar también del proceso ya más adelantico, ¿no? Sé que nos comentas de que track y documentación, pero antes de eso, me gustaría que nos contaras un poquito más de de tu historia y, bueno, qué fue lo que te motivó a hacer una maestría afuera, ¿no? Inicialmente en querer aplicar a un Chevening, luego un Erasmus y posteriormente a un Corea. ¿Qué pasó por tu vida para hacer todo ese cambio, ¿no? Y qué es lo que estabas buscando con, con eso que ahora estás viviendo. Bueno, cuando terminé mi licenciatura en Diplomacia y Relaciones Internacionales, sí sabía, o sea, quiero estudiar, bueno, siempre había tenido este deseo de poder estudiar en el extranjero desde que terminé la secundaria, pero no se pudo dar la oportunidad al momento de empezar mi estudio de licenciatura, entonces dije, ok, está bien, pero cuando estudie mi maestría, quiero estudiarla fuera del país. Y estuve como que en ese proceso. En mi país yo estuve trabajando para una agencia de cooperación y recuerdo que cuando salí de mi licenciatura no estaba como que 100% clara de qué quiero estudiar para la maestría. Estaba pensando tal vez como igual, como una maestría tal vez en relaciones internacionales, pero luego cuando empiezo a trabajar para esta agencia de cooperación, estuve varios años, ese proceso del conocimiento, la experiencia, como que abrió paso para sentirme como muy apasionada, muy emocionada por lo que es la cooperación internacional y cómo el esfuerzo y el trabajo de un país con otro logran mejorar las vidas de las personas en los países que son receptores de la cooperación. Entonces dije, quiero eso, yo quiero irme por eso. Entonces, en 2019 cuando estoy en el proceso de aplicación para las becas Chisme, era mi primera vez aplicando a una beca y honestamente me sentía como muy positiva, como sí, seguramente no va a ser tan complicado como estaba yo, pero creo que todos los procesos de becas en el exterior tienen sus requisitos, pero también son unos que, bueno, todos son muy competitivos y creo que en ese proceso, que para esa fecha, creo que todavía había muchas cosas en mí que no las tenía como muy claras sobre realmente lo que quería. Todavía no estaba muy clara lo que quería. Y creo que eso fue quizá un punto que al momento de la revisión de mis documentos o el screening tal vez no pude como cumplir a detalle y transmitir tal vez ese deseo en mis documentos. Mm, Luego, cuando estoy en el proceso de aplicación para Erasmus, que fue a inicios de este año, el factor que no me ayudó fue el tema del idioma, porque generalmente ellos piden como el C1 de inglés y el C1 es considerado en tema de TOEFL un 95, una nota de 95 para arriba. Y yo había hecho el examen TOEFL del año pasado, porque desde el año pasado empecé este proceso de preparación y saqué un 94 en los exámenes, en el examen TOEFL. Buen punto. Entonces, sí, y recuerdo que uno de los programas de Erasmus me puso claramente, o sea, me mandaron una respuesta claramente diciéndome que por el tema del idioma no me habían aceptado. Y el segundo programa, ellos no me dijeron, o sea, no me indicaron eh, a detalle el por qué no me aceptaban, pero simplemente me dijeron como no. Pero sí, yo estaba consciente que ambos pedían un 95 en la aplicación, entonces fue como, estuve cerca a un punto. Y luego, a los meses, porque yo termino el proceso de aplicación de Erasmus en el mes de enero aproximadamente. Y luego, en febrero, se abre la convocatoria para la beca GKS y, y en parte me sentí un poco preocupada porque igual, entre más, o sea, entre más puntos tenga uno en el examen TOEFL, dice claramente la indicación es la guía de aplicación que ellos te pueden dar más puntos extras.
Entonces yo decía, ay, tengo un 94, no llego al C1, quizás no voy a tener los puntos suficientes, necesito puntos extras porque también en las becas EKS ellos son muy claros que tienen como que cierta ventaja las personas que aplican a temas relacionados con ciencias e ingeniería. Y bueno, y lo mío no tiene que ver nada con, no tiene que ver con esos temas. Entonces yo decía, "Ay, necesito puntos extras, pero no tengo conocimiento de coreano y mi TOEFL es de 94". Entonces me sentía como un poco presionada, y el hecho de las experiencias anteriores que no habían sido positivas, entonces estaba como ese pensamiento en mi mente de autosabotaje. No, y tal vez no se va a poder, pero apliqué, mandé mis documentos y luego a los días me escribieron para hacerme saber que la siguiente semana ya tenía la cita para entrevista Ok, ok, en la ok. embajada. Pero yo seguro que nos cuentas, tu motivación fue más que todo a nivel como académico profesional, más que pensar en un destino como tal, ¿verdad? Porque, claro, cuando uno habla de Europa-Corea, está hablando realmente de dos mundos diferentes. Em, Sí. ¿Cómo me da mucha curiosidad eso, cómo tú decides en aplicar estas tres becas? No sé si hubo más, no sé si pensaste en, yo qué sé, un Suiza, un Estados Unidos, ¿por qué te encantaste por estas tres opciones? Porque sí, Corea no es un destino como que mucha gente quiere ir a estudiar, ¿no? Bueno, en el caso de las becas Chevening, eso fue en 2019. En ese momento me sentía súper atraída por Reino Unido, y creo, y hasta el día de hoy sigo creyendo que Reino Unido es un excelente destino, eh, y no le quito ningún mérito, creo que es súper excelente. Pero bueno, eso fue en 2019. Creo que por la experiencia y mi trabajo de campo, que fue principalmente como esa conexión o ese contacto con Asia, con Japón en mi caso, me sentía muy atraída, pero como lo comentaste anteriormente, quizás mi enfoque para decidir estudiar en el extranjero no fue tanto un país en específico, sino fue más como quiero tener la experiencia, quiero este crecimiento, eh, tanto en lo personal como también en lo académico. Quiero este crecimiento, quiero esta experiencia, quiero vivirlo. Entonces, algo que me gustó y que me motivó también a aplicar era por el hecho de que yo también llegué a tener la experiencia de estudiar y trabajar al mismo tiempo. Y yo quería y estaba en búsqueda de una beca que me diera la oportunidad de poder estudiar y enfocarme 100% en los estudios sin necesidad de preocuparme por, ahora tengo que trabajar y no tengo tiempo, sino de poder enfocarme 100% en mis estudios y 100% pagado. Entonces, la beca GKS era una de esas becas que me daba esa opción de poder estudiar y dedicarme a estudiar 100% sin preocuparme por los temas económicos. Súper, súper. Por aquí nos pregunta en el chat si esta beca te obliga a regresar a Nicaragua al terminar tus estudios. Bueno, esa fue una de quizá uno de los puntos que también no tuve en consideración, porque siempre pensando en el crecimiento, no solo académico, pero también profesional, también quería buscar una opción que me diera la posibilidad de una vez que termine los estudios, si es posible, quedarme a trabajar. Entonces, algo que tiene el programa GKS o esta beca es que luego que uno estudia, uno se puede quedar. Es necesario hacer un cambio de visa, es necesario hacer un cambio de visa como visa de búsqueda de trabajo, y uno tiene aproximadamente como unos 6 meses para buscar trabajo, y si uno encuentra en ese proceso,
hay un cambio de visa nuevamente como alguien que ya está trabajando formalmente y uno sin problema se puede quedar. Ahora, la beca como tal cubre el boleto de regreso a su país, pero, por ejemplo, si yo decido que luego de terminar mis 3 años me quiero quedar, no hay problema, puedo quedarme por 6 meses a buscar trabajo, pero ese boleto o ese dinero para la compra del boleto para regresar a mi país, automáticamente lo pierdo. Ok, Ya si quiero sí, regresar a mi país en el futuro, yo tengo que pagar el boleto de regreso. ok, muy bueno saberlo. Ya saben, una beca que no les obliga a regresar, una beca bastante completa y bueno, factores que influenciaron a que Imelda tomara la decisión de irse. ¿Tus padres qué opinión tuvieron sobre eso, no? O tus amigos cercanos, como que bueno, ustedes van a ir al otro lado del mundo, o ya tenían ustedes conocidos que estuvieran estudiando en Corea o algo así. No, en Corea no tenía absolutamente a nadie y hablando de la familia, creo que eso, mi familia fue uno de los pilares más importantes. Eh, Quiero aclarar de que cuando yo les hablaba a mi familia sobre el aplicar a una beca para irme a estudiar en el extranjero, sobre todo para mi mamá al inicio era como, no, no. Creo que ella estaba como en negación, no, creo que no me creía, pero creo que ya cuando vieron que me sentaba frente a la computadora a escribir los ensayos y que ya empecé yo como, necesito tal documento y esto y lo otro, entonces creo que ya empezaron a ver el interés. Claro, tuve mis conversaciones con ellos como para explicarles cuáles eran mi interés y mis motivaciones y ya en el proceso llegó un punto donde ellos ya me empezaron a ayudar. Algunas veces yo tenía que ir al trabajo, no podía pedir vacaciones todo el tiempo para buscar los documentos y hubieron ocasiones en que les dije, necesito que me ayuden a conseguir este documento. Entonces me apoyaron muchísimo y creo que ya cuando llegó el momento de salir de mi país, todos estábamos en paz. Obviamente no es fácil separarse de la familia o de un integrante de la familia, pero creo que vieron que era lo que yo quería, que era mi sueño. Entonces pude sentir, pude ver que me dejaron ir en paz y me apoyaron muchísimo. Igual tuve amigos que me apoyaron en el proceso porque es un proceso de aplicación que lo comencé en febrero, mandé mis papeles en marzo y ya recibí como respuesta final, como finales de julio, no, ya en el mes de julio, ya oficialmente. Entonces, estamos hablando de un lapso de mes donde un día me siento así como emocionada cuando me llega un documento, pero luego hay que esperar otro filtro, entonces es como, y no he recibido respuesta, y uno está como actualizando la página web y no he recibido respuesta, o cuando te dicen, tiene una entrevista programada con la universidad, entonces en ese proceso de aplicación hay días que uno está emocionado y otros días que uno está como muy ansioso y creo que mi amistad y mi familia jugaron un rol importantísimo en todo ese proceso. Total, 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 estoy de acuerdo. Cuando yo gané la beca Corea, era ya la segunda vez que yo iba a vivir en un país que no fuera Colombia, pero era mi primera beca y te entiendo mucho cuando te decían que, nos decías que como que no sentías que tus papás te creyeran, porque yo sentí eso la primera vez cuando les dije, "Hey, me quiero ir a estudiar inglés a Reino Unido y sale más económico estudiar un año inglés que un año en la universidad. Para ellos es como que no, no puede ser, no puede ser posible. Y cuando yo les decía que me voy a ir a trabajar y que ya tengo el plan y tal, y fue cuando empiezo a trabajar, ¿no? En esto, empiezo a vender dulces, a sabes que quería ahorrar para hacerlo, que en tu caso fue algo así, muy parecido, como que, "Ey, yo esto es lo que yo quiero". Ellos empiezan a darse cuenta de, oye, esta persona no está delirando, en realidad es algo que ve posible y empiezan ellos también a adquirir ese rol de apoyo que es indispensable para que uno pueda lograr el objetivo. Bueno, para algunos quizás no es familia, para algunos es amigos, pero
armar esa red de apoyo creo que es súper clave en estos procesos. Súper. Bueno, ahora tocando un poco el tema del proceso, nos hablaste de que, bueno, inicias en febrero, marzo, julio, bueno, todo esto. Contémosles un poco a las personas cómo es que se organiza este proceso, las formas en las que se puede aplicar, por qué tú decidiste aplicar de la forma en la que lo hiciste y bueno, cuáles son algunos de los documentos que tú recuerdas fueron importantes y cómo los sacaste a un hombro. Ok, bueno, como yo ya tenía claro que este año iba a aplicar, o sea, que de finales del año pasado iba a empezar a aplicar a las becas. Eh, el año pasado yo comencé a prepararme con el tema del idioma en inglés. Entonces, me tomé unos meses, como de agosto a noviembre, para prepararme para el examen TOEFL. En mi caso, o sea, en Nicaragua, no tenemos el IELTS, no lo tenemos disponible, hay que viajar fuera del país. Entonces, pero sí tenemos disponible el TOEFL. Entonces, de agosto a noviembre me preparé para hacer el examen. No, a inicios de noviembre hice el examen TOEFL. eh, y luego, algo importante, como yo ya le había echado el ojo a las becas GKS, decidí que aunque no había comenzado la convocatoria para 2025, empecé a revisar el documento, la guía de aplicación de 2024, para tener una idea de cuáles eran los documentos que habían solicitado en 2024, cuáles eran como los requisitos, las condiciones, o sea, para tener una mejor idea. Entonces, recuerdo que empecé a llenar, empecé a llenar a nivel de borrador, parte de la documentación, o sea, del formulario de aplicación de 2024, y empecé a hacer como una lista. Ok, este documento, si lo tienen el próximo año, no lo tengo, lo necesito, y traté como de hacer un calendario también. Ok, si esta beca con la apertura vuelve a abrirse en febrero, porque también me metí a la página de la embajada para ver, o sea, en qué mes ellos publicaban la convocatoria. Entonces, vi ese patrón que en los meses de febrero ellos publicaban las convocatorias. Entonces, digo, ok, la de 2025 probablemente va a ser en febrero. Entonces, empecé a leer y leer y leer, y recuerdo que incluso en diciembre yo le escribí a la encargada de becas de la embajada para hacerle preguntas sobre la aplicación 2025, y creo que eso fue muy importante. Ahora, hay dos maneras de aplicar a esta beca, y es a través de la embajada, que generalmente igual las convocatorias abren a inicios de febrero. Pero también hay otra opción de aplicar, y es directamente a la universidad. Sin embargo, la mayoría de los países, en el caso de los países centroamericanos, la mayoría solo tenemos la opción de aplicar a través de la embajada. Así que es muy importante revisar en la guía de aplicación si tu país tiene o no la opción de aplicar a través de la universidad o a través de la embajada. En mi caso, yo vi que solo podía a través de la embajada, entonces tenía que esperar hasta el mes de febrero. Y bueno, vi que solicitaban documentos como partida de nacimiento mía, de mis padres, para confirmar el tema de la nacionalidad. Entonces, esos documentos que tal vez no requerían como que tanto esfuerzo y que podía conseguirlos rápido, los empecé a solicitar desde finales del año pasado. Igual fui a la universidad para solicitar la certificado de notas originales, porque no quería dejar todo hasta última hora. Entonces, creo que eso fue muy, muy importante. Y bueno, como les comenté, les empecé a escribir a la encargada porque había una parte que yo no entendía. O sea, yo sabía que no podía enviar mis documentos originales, o sea, hablando de diploma de la universidad, certificado. Eh,
pero mencionaba que el documento que necesitaba enviar una copia certificada con la postilla, pero la postilla en esa copia, entonces no me quedaba claro. Tuve que ir al Ministerio de Gobernación, donde tenemos que postear los documentos para preguntarles cómo podía yo hacer para tener la postilla en una fotocopia. Entonces, todo ese proceso, ¿verdad? Y luego, cuando ya oficialmente abrieron las convocatorias en el mes de febrero, me enfoqué más en ya elaborar los ensayos. Ya lo que era la documentación, copia de pasaporte, apostilla, certificado de nota, copia de título, eso yo ya lo tenía, pero lo que me quedaba pendiente era los ensayos. Entonces ya durante la aplicación, ese mes de aplicación, porque la convocatoria es solo con un mes nada más lo que te dan. Entonces me enfoqué a elaborar los ensayos y listo. Mandé mis documentos. Importante también destacar que cada embajada en cada país los requisitos pueden variar, porque en mi caso, la embajada de Corea en Nicaragua, ellos solo solicitaban los documentos en digital y no tenían que ir con apostillas ni traducidos. Pero tengo personas acá que también están como GKS, que están acá en Corea, que las embajadas de Corea en sus respectivos países sí les pidieron desde un inicio el envío de todos los documentos en físico y con apostilla y con la traducción. Entonces, creo que es muy importante revisar porque algunos requisitos al inicio, sobre todo, pueden variar según la embajada en cada país. Súper, 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 muy importante. No conocía esto que habían países en los que sí o sí era como que por el track del gobierno y no por el tema de la universidad. Revísenlo en la guía de la convocatoria. Precisamente hay como los cupos, ¿no? Que hay a través de cada track del gubernamental o de la universidad. Y ahí es donde se dan cuenta, ah, bueno, puedo aplicar por ambos o puedo aplicar solo por este. Y me encanta el consejo que nos da sobre revisar las guías anteriores, porque algunos creen que solo hay que esperar a que abra la convocatoria para empezar a preparar todo, pero si hacemos eso muchas veces va a ser demasiado tarde para reunir toda la documentación. Mientras que si nos apoyamos con las convocatorias pasadas, que por lo general está disponible en Internet, toda esa información, pues podemos preparar de antemano y ya si ya cuando abran, tener todo muy, muy fácil. Especialmente porque quizás en las becas de Corea tienen una ventana de tiempo un poco más grande de lo normal, pero hay convocatorias en las que te dicen, hey, tienes una semana, 2 semanas para aplicar y si uno no conocía la convocatoria de antemano, pues seguramente ese tiempo no va a ser suficiente. Entonces me parece muy bueno. El tema del inglés, también mira que en tu caso lo hiciste primero, fue las primeras cosas de las que saliste para luego poderte enfocar en lo otro. Y la tercera cosa que me llamó mucho la atención es el hecho de que, bueno, había cosas que no tenía claras, este tema de la apostilla, de la legalización, de la fotocopia, del sello, bla, todos estos temas, listo, eso nos va a pasar a todos. Hay cosas que vamos a tener preguntas, acerquémonos a las instituciones que nos puedan ayudar a resolver este tipo de inquietudes, pero preguntemos, apoyémonos en otras personas, en las entidades responsables que se va a poder resolver, digamos, que no es algo que nos va a prevenir el hecho de evitar, de aplicar, perdón, que nos va a evitar aplicar a estas becas. Entonces, súper bien. ¿Qué consideras del proceso y de la documentación que fue lo más difícil en tu caso? Bueno, en el caso de la preparación, podría decir que fue ese tema de conseguir la apostilla en la fotocopia, porque recuerdo de que me sentía perdida. Yo empecé a hacer las consultas a la embajada, entonces ellos me dieron como una orientación. Luego yo contacté a una institución en mi país
y me comentaban que no se hacía de esa manera, pero fue como, ¿y entonces qué se supone que voy a hacer? Y recuerdo que luego me tocó como hacer un trámite y anduve así como haciendo preguntas hasta que finalmente encontré la respuesta, pero eso me tomó bastante tiempo. Y en cuanto a ya el proceso de aplicación, creo que uno de mis desafíos principales fue la entrevista. Algunas veces siento que las entrevistas son como mi talón de Aquiles por el tema de los nervios que me pasan, me dan una mala jugada y en ese proceso los nervios, eh, y recuerdo que estaba súper nerviosa y fue ahí donde, bueno, ya había pasado la entrevista en la embajada, pero recuerdo que, creo que te comenté que luego cuando me dan los resultados de la entrevista de la embajada, me dicen como, usted quedó en tercer lugar, pero nosotros acá solo tenemos 2 cupos para enviar nicaragüenses a Corea y queremos saber si usted acepta ser candidata de respaldo, backup candidate. Y bueno, no sé si vas a tener una pregunta específica de eso. Eh, ya sabemos cuál fue el final de la historia, ¿verdad? Pero cuando ya me tocó la entrevista con la universidad, yo dije, no, no quiero que me vuelva a pasar lo mismo. No quiero que por tal vez error en la entrevista o por no prepararme correctamente para la entrevista, perderme de esta oportunidad. Sentía que ya había llegado hasta cierto punto, entonces dije, no, no, no me voy a perder esto solo por una entrevista. Y creo que ahí pues fue clave e importantísima tu ayuda. Pero sí, diría que el poder conseguir algunos documentos apostillados en la preparación y luego durante la aplicación del tema de la entrevista fue uno de mis mayores desafíos durante el proceso de aplicación. Súper. Em, Hablando esto de la entrevista, ¿no? Que es el siguiente stage, ¿no? En tu caso, cuéntanos cómo es que se estructuraban, cuáles eran como todas estas etapas del proceso que siento de los procesos que yo conozco es de los más largos, el de Corea es de los más largos. Y también quisiera saber, tú pasaste segundo filtro en Chevening, ¿tuviste entrevista a Chevening? No, No, ok. Ok, no, bueno, no, sí, ¿cómo son esas etapas de GKS? Y, y sí, que también que nos puedes contar sobre la entrevista con la embajada, con la entrevista con la, con la universidad. bueno, cuando o sea, me citan, me comentan, ¿verdad?, de parte de la embajada, tiene que presentarse esta fecha a tal hora. Y bueno, ya había hecho una lista de posibles preguntas que me podían realizar durante la entrevista en la embajada. Bueno, ahí conocí también a los otros aplicantes. En total, éramos 6 personas las que estábamos ahí para ser entrevistadas. En la embajada estaban 3 personas, eran 2 coreanos y un nicaragüense. Y en mi caso, como mi aplicación y toda la documentación era en inglés, la entrevista fue 100% en inglés. Pero sí, a pesar de que yo había hecho una lista de posibles preguntas, eh, recuerdo que no, en una pregunta, una o dos preguntas sentí que mi respuesta no fue como que lo suficientemente buena. La entrevista cada entrevista duraba máximo como 15 minutos, 15 o 20 minutos, no, no era mucho tiempo. Y sí, sentí que mi respuesta en una o dos preguntas no había sido muy buena. Y, y luego me llegó la respuesta de que yo había quedado en tercer lugar y me preguntaron si quería ser como candidata de respaldo.
Hay toda una historia de cómo pasó de esa etapa a finalmente la entrevista de la universidad. Pero bueno, cuando ya me toca o me citan para la entrevista con la embajada, perdón, con la universidad, entonces eh, yo te escribí porque me escribieron, yo recibo un correo un martes en la madrugada, haciéndome saber que jueves en la noche a mí me toca entrevista con ellos. Entonces fue ahí cuando te escribí, necesito ayuda, necesito ayuda. Y recuerdo que la sesión contigo de preparación la tuve un miércoles y luego jueves en la noche esa entrevista. Ahora, como yo apliqué a través de la embajada, cuando uno aplica a través de la embajada, uno puede preseleccionar tres universidades. Hay una lista de aproximadamente 74 universidades en general y uno preselecciona tres universidades. A medida que uno va pasando los filtros, cuando ya uno ya está en los últimos filtros, entonces la, cada universidad hace todo un proceso de entrevista o de selección. Y de las tres universidades, dos de ellas me citaron para entrevista. Una de ellas no me citó. Eh, y bueno, cada universidad varía porque la primera universidad me hicieron aproximadamente 6 preguntas, estaban 4 personas, todo fue bastante rápido. La segunda universidad fue una entrevista grupal, así como algunas veces uno mira en los dramas coreanos que entrevista de trabajo, así fue en la segunda entrevista. Estábamos 4 chicas, todas de diferentes países, y lanzaban la pregunta y luego ellos decían, Tulenito, usted responda ahora. Ahora usted. Y era feo, o sea, era incómodo porque escuchabas la respuesta de la otra persona. Y recuerdo que hubieron algunas preguntas en las que yo decía, ok, voy a responder esto. Y la persona que respondió antes de mí había dado la misma respuesta que yo tenía en mi mente. Y yo, no, va a parecer que me estoy copiando de su respuesta. Entonces, eh, eso, la verdad, cada universidad es diferente, las preguntas pueden variar. Recuerdo que a una chica, no me tocó esa pregunta, a una chica le preguntaron como si usted tiene un problema con un profesor por algún tipo de situación, o sea, cómo abordaría ese caso. Y yo no estaba preparada para ese tipo de preguntas, entonces la verdad hay que estar con la mente abierta, porque una universidad te puede hacer una entrevista privada, o sea, solamente vos y nadie más, pero pueden haber otras universidades que te dicen no, la entrevista es grupal. Súper. Cuando a ti te dicen, o sea, pasas, es que me parece importante cuando hablamos de las dos formas de aplicar, ¿no? A través de gobierno o universidad, uno diría, ah, no, me entrevista el gobierno y ya, o me entrevista la universidad, pero no. Al aplicar por gobierno, no solo lo entrevista a uno la embajada, sino también lo entrevista a las universidades a las que uno pues selecciona. Y de esas 6 personas que llegaron a la embajada, tú fuiste esa tercera. Cuéntanos sobre eso. Sería, iban a ser inicialmente dos y luego, ¿qué pasó? Sí, 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 eso quisiera entenderlo. Y si esas tres todos resultaron yéndose a Corea o si pasa de que, ah, no sé, estas otras dos personas ninguna universidad los aceptó, eso ocurre, eso no ocurre. Sí, sé que te estoy preguntando con mil cosas, pero primero, bueno, ¿cómo llegas a pasar de 6 a ese grupito de 3? ¿Cómo pasas de reserva a ser considerada? Sí. Bueno, me llega el correo de embajada avisándome que queda en tercer lugar, que en el caso de Nicaragua, y eso se puede revisar en la guía, las guías de cada año indican específicamente cuántas personas van a ser aceptadas por país. Entonces, inicialmente yo ya sabía, Nicaragua solo tiene 2 cupos, Nicaragua solo tiene 2 cupos, eso yo lo tenía muy claro. Así que al momento que yo recibí el correo, que quedaba en tercer lugar, yo sabía, ok, no quedé.
Pero lo nuevo para mí fue cuando me preguntan si quiero y acepto ser candidata de respaldo. Ahora, ellos me explicaron cuáles eran las implicaciones, o sea, todo lo que implicaba ser una candidata de respaldo. Candidata de respaldo significaba de que yo solo iba a tener una probable o posible oportunidad si por alguna razón algunos de los primeros dos candidatos priorizados no lograban cumplir con algún proceso, con algún documento, o si en los siguientes filtros alguno de ellos dos no era como aceptado y el NIET, que era como quien tenía que hacer el siguiente filtro, si el NIET decidía hacer como el switch, como el cambio de tal vez ellos miraban algo o no les llamaba la atención algo de ellos, entonces si ellos decidían hacer. Pero al final la embajada lo que me dijo fue, le pueden, queremos saber si usted acepta ser candidata a backup, si usted acepta ser candidata a backup, a pesar de que usted no es candidata priorizada, tiene que cumplir con todos los requisitos igual que los otros dos, tiene que entregar todos los documentos igual que las otras dos personas, lo único que no le podemos dar ninguna garantía. Y en ese momento yo dije sí, automáticamente sí, o sea, yo aquí no tengo nada que perder, yo sí, entonces no tuve ni que pensarlo, automáticamente sí, aceptó. Y, y bueno, terminé la preparación de mis documentos para entregarlos porque en el caso de la Embajada de Corea en Nicaragua, para las personas que ya pasábamos estos filtros, por decir así, a la embajada, luego teníamos que entregar los documentos en físico. Entonces era un juego de documentos originales y tres fotocopias de todos esos documentos originales. Entonces, recuerdo que yo llegué a embajada, lo entregué todos esos documentos, pero luego a la semana siguiente yo recibí una llamada de embajada y ellos me comentaron de que la segunda candidata priorizada había tenido como que ciertas dificultades para conseguir uno de los documentos y que definitivamente no iba a poder cumplir con los plazos, entonces se tomaba la decisión de pasarme a mí como segunda candidata priorizada y pasarla a ella, ya por cuestiones de tiempo, pasarla a ella como candidata backup. Ok. Entonces, así es como yo paso ese filtro y luego la embajada manda mis documentos al NIET, que es como el instituto que administra, administra todo este tema de la beca acá en Corea. Y luego paso el filtro con el NIET. Ellos publicaron como la lista de personas que habían sido seleccionadas para la beca. Y finalmente ellos mandaron esas tres copias de mis documentos, las mandaron respectivamente a cada una de las universidades que yo había preseleccionado y que ya estaban en mi documento de aplicación el nombre de todas esas tres universidades. Entonces luego ellos mandaron mis documentos a las universidades y ya quedaba en las manos de las universidades eh, decidir y que de acuerdo a todos sus procesos, como ellos tomaban la decisión de aceptarme o no. Y bueno, de las tres universidades, dos de ellas tenían ese requisito de realizar entrevistas. La tercera universidad realmente desconozco, pero al final, luego de haber terminado ese proceso de aplicación, de entrevista, perdón, con las universidades y de esperar la respuesta de las tres universidades, porque las universidades posteriormente tienen que informarte a través de un correo electrónico si ellos te han aceptado o no. A mí me llegó correo de las tres universidades haciéndome saber que había sido aceptada en las tres universidades. Entonces, el siguiente paso era que yo tenía que informar al MIE en cuál de las tres universidades decidía Wow. estudiar. Y bueno, mandé mi selección, como yo decido estudiar en esta universidad. Ellos ya mandan como un template y uno solo tiene que ingresar como
el código de uno y el nombre y listo. Entonces ya mandé mi respuesta al MIR, me quedo en esta universidad y luego solo faltaba esperar la notificación oficial, como usted ya, ellos publican como esta es la lista de los candidatos que finalmente están aceptados y luego mandan un correo específicamente a cada persona con la carta de invitación que uno ha sido aceptado para la beca. Ok. Qué chévere, qué emoción. Toda esa montaña, fue una montaña rusa tu proceso. Em, y, y quiero resaltar, es que de verdad, contigo podría decir que ya hemos tenido unas 4 o 5 personas que han pasado de reserva a ganadores, ¿no? Y me gusta mucho mostrarlo porque es posible, o sea, cuando uno llega a reserva, la posibilidad es mínima, ojo, no digo que sea, pero existe y pasa, ¿no? Y no es como que una en un millón, ¿no? Es que ya le ha pasado a varias personas y están aquí con nosotros contándonos la historia. A mí me pasó en una beca que fue en Noruega, una historia medio triste, pero súper random también, y es, la chica que iba a ir era brasilera y hubo un shooting, me imagino en la universidad o bueno, en el colegio donde su amigo, porque a ella no la mataron, sino a un conocido de ella, y eso como que la traumó. El caso fue que dijo, no quiero ir, no voy para Noruega, y me dijeron, hey, se abre este cupo. Imagínate, un evento tan random en el mundo que pasa, ¿sí? O sea, ¿cuántos shootings hay pueden ocurrir en Brasil, por ejemplo? ¿Listo? Entonces, y justo pasó a un conocido de ella, una persona que había sido admitido por una beca completa en Noruega a la que yo había aplicado. Es que son vainas que uno dice, pues, pucha, ¿sí? Si ya es para uno, pum, salió para uno, ¿me entiendes? Como que el universo conspira para que le pasen cosas. Y en este caso fue un documento a una persona que la habían seleccionado en lugar de a ti y no pudo conseguir un documento. A lo mejor, no sé, el tiempo se le acabó, la persona no le ayudó, yo qué sé, y el universo conspira para que pase. Entonces, sí, estas historias que son súper random ocurren y yo creo que es porque uno está muy conectado para lograr ese objetivo, ¿sí? Como que, pucha, yo quiero irme y uno llama toda esa energía, ¿sí? Cuando uno hace las cosas sin convencimiento, creyendo que nada va a pasar, yo creo que nada ocurre, ¿sí? Pero si uno se las cree, como que las vainas, no sé, el universo juega, hace sus jugadas y le ayuda a uno. Eso por un lado. Y lo otro también importante es que, bueno, no todas las universidades tienen entrevista, ¿no? Nos dijiste, una de las tres no tuvo entrevista y aún así te aceptó. Entonces, vea, también creo que valdría la pena revisarlo en caso de que usted sea una persona nerviosa, que a lo mejor no quiera hacer entrevista, yo qué sé, ¿sí? Como que, oiga, hay universidades a las cuales podría yo, no sé, chequenlo, me llama la atención. Ahora, ¿qué crees que no hiciste bien? ¿No? Nos hablas de que la entrevista te da nervios, pero si nos puedes contar un poquito más de qué crees que no hiciste bien en esa primera entrevista con el gobierno que sí hiciste con las universidades. Ok. Em, Algo una conclusión a la que llego hoy en día, honestamente. Algunas veces cuando uno está en ese proceso de preparación, tal vez uno está pensando cómo voy a dar esta respuesta, si me preguntan esto. O sea, yo había preparado una lista de preguntas y en base a esta lista de preguntas yo había preparado como un borrador de posibles respuestas, la verdad. Pero creo que es muy diferente cuando tenés la opinión de un tercero. Algunas veces para nosotros, tal vez la respuesta que uno tiene en mente está bien,
Pero cuando otra persona la escucha, quizás te puede decir como, no, puedes mejorarla o esta respuesta no es congruente. Por ejemplo, recuerdo que cuando estuvimos en el proceso de preparación, que estuvimos juntos hablando y que hicimos como un mock-up de la entrevista, me he hecho una pregunta de por qué Corea. Y recuerdo que yo empecé a hablarte y te hablé de Japón, te hablé de China, te hablé de Corea y así. Entonces, hubo algo importante que me habías dicho y me dijiste como, no me estás respondiendo la pregunta, me estás hablando de otras cosas y no te vas directamente a la pregunta. Entonces, llegué a la conclusión de que tal vez en mi mente yo estaba dando una respuesta incorrecta, pero luego me di cuenta que no estaba respondiendo específicamente la pregunta, sino que, como decimos algunas veces en mi país, me estaba yendo por las ramas, no estaba dando la respuesta específica para la pregunta. Entonces, creo que es importante y muy bueno, de ser posible, que otras personas puedan escuchar, que te puedan asesorar, que te puedan decir si realmente es correcto. E incluso recuerdo que una idea que yo tenía en mi mente era no mostres emociones, no mostres demasiadas emociones durante la entrevista porque eso te puede jugar una mala pasada y van a decir de que estás muy nerviosa. Así que tenés que mantenerte seria, no mostrar emociones para que así ellos no se den cuenta que estás nerviosa. Y recuerdo que cuando tuve ese ensayo con vos, me dijiste te siento seca, o sea, no siento ninguna emoción. Entonces fue como, ok, no hay nada de malo, no hay ningún problema en mostrar emoción durante la entrevista. O sea, no pasa nada, no está mal. Entonces, creo que era eso, no tenía como mucha experiencia en entrevistas académicas, honestamente. Y lo que en mi mente, para lo que según mi mente estaba bien, realmente no estaba bien. Entonces creo que eso no me jugó una mala pasada en la entrevista. No. Chévere, chévere. Sí, la preparación, preparación en todo aspecto, incluyendo la entrevista. Súper. Em, para las personas que no conocen este acompañamiento, ¿en qué consistió y cómo te ayudó a ti? Bueno, me ayudó muchísimo en el sentido de que me dio una idea, una línea de cuáles podían ser las posibles preguntas, porque la verdad cuando me dijeron como tienen entrevista el día jueves en la noche y yo pensando, bueno, puedo hacer un listado de preguntas, podría tener una lista de 50 preguntas, pero no sé, y estaba ya nerviosa y preocupada por la experiencia de mi entrevista en la embajada. Eh, Eso por un punto. Entonces, la verdad, en ese momento estaba preocupada, pero algo que a mí me asombró fue que cuando tuvimos esa sesión, eh, de un día para otro, ya habías leído mi perfil y sentía como que ya era alguien que me conocía. O sea, te habías tomado tanto el tiempo de leer mi perfil eh, que me asombraba que de repente sacaba algunos detalles que yo los había escrito. Y yo como, wow, David tuvo poco tiempo y ya los conoce. Y también otra parte que me asombró bastante fue el hecho de que las preguntas, y para las personas que están viendo este en vivo, lo quiero decir muy claramente, que de las preguntas que me habías enviado que posiblemente me podían hacer en la universidad, al menos con la primera universidad, de las seis, no, de las cinco preguntas que me hizo la universidad, prácticamente todas me las había mandado para que yo me preparara. Entonces,
Fue muy importante que de entrada ya me habías como solicitado cierta información, pero también como esa práctica, ese moca, hagamos un ensayo, como que esta ya es una entrevista con la universidad. Entonces, eso fue importantísimo porque algunas veces, o sea, uno puede pensar en, si me hacen esta pregunta puedo contestar esto y esto y esto, pero el estar frente a alguien que es desconocido, era la primera vez que yo tenía contacto con vos, yo no te conocía, vos no me conocías a mí. Entonces, el estar con una persona, con un tercero que no me conoce, yo no lo conozco, y que tengo que pensar como esta es la entrevista ya con la universidad, eso fue eh, esa realmente fue de gran ayuda, tus comentarios, tus aportes y realmente el mentalizarme, cómo debo de responder esta pregunta. Si me hacen esta pregunta, ya David me dijo que no haga esto, entonces mejorarlo, entonces recopilar todo ese feedback, toda esa retroalimentación que me había brindado, me ayuda muchísimo, definitivamente. Súper, súper, qué chévere. Yo recuerdo mucho cuando hablaste del tema de la emoción, es algo que yo veo mucho en entrevistas y yo les digo a ustedes y ahorita a los que están viendo este live, pues que van a ver esta grabación, es la entrevista es para conectar, ¿sí? Ellos ya, si no llega a entrevista es porque ustedes ya pasaron un filtro, en el caso de Corea, pues enorme, ¿no? De todos los papeles que hay que ver, el formulario que hay que llenar. Ellos ya saben que ustedes tienen lo que ellos están buscando. El promedio, la motivación, el plan de carrera, ¿listo? Y los llaman a entrevista para terminar de convencerse, de conectar. Y yo hago mucho la similitud con el tema profesional. Bueno, las empresas que hacen un buen proceso de selección no entrevistan a todo el mundo, ¿sí? Sería imposible entrevistar a toda la gente que aplica. Entrevistan a ese 10, 5% mejor de toda la aplicación para terminar de tomar su decisión y decir, bueno, a este 10%, ¿cuál va a ser esos 5% que vamos a escoger? O de ese 5%, ¿cuál va a ser ese 1 o ese 2% que vamos a escoger? Em, entonces es para sí, conectar con la emoción, demostrar que uno en realidad quiere estar ahí, ¿no? Si puede sacar una sonrisa, pues conecte con la sonrisa. Pero eso creo que es súper clave. Em, y sí, o sea, me parece muy importante mencionarlo. Y también resaltar lo que nos dices de que, bueno, puede a veces ser individual, como puede ser grupar la entrevista, y hay que prepararse, hay que tener la mente abierta para ambas cosas. Eso, y de lo que recuerdas, ¿cuáles pueden ser esas 2 o 3 preguntas que tú digas, prepárense, ténganlas ahí listas ya sea para la entrevista de la embajada o para la entrevista de la universidad? ¿Alguna o algunas preguntas que consideras que las personas deben conocer y prepararse de antemano? Bueno, tratando de comparar, creo que una de las preguntas que siempre, o sea, y casi que imposible que nos falte, ¿por qué Corea? ¿Por qué quiere estudiar en Corea? Y creo que es el hecho de que están muy conscientes que hay muchos países que te ofrecen la posibilidad de estudiar una maestría, entonces quieren saber realmente el por qué Corea. Y esa pregunta la tuve tanto en la embajada como también durante la entrevista con la primera universidad. Entonces yo diría, prepárense sí o sí para esa pregunta. Eh, lo otro, sí están muy interesados y creo que es otra pregunta que va fija, el por qué estudiar eh, la maestría o el doctorado específico que quieren estudiar. Ellos están, a pesar de que ellos leyeron ya los documentos, sí están interesados en escuchar directamente de la persona, del aplicante, y como vos lo dijiste, el conectar con la emoción de la persona, el por qué.
Ahora lo queremos escuchar de vos. ¿Por qué aplicar o por qué estudiar ese grado de maestría? O sea, si quieres estudiar ingeniería en esto, en robótica, si quieres estudiar diseño o lo que sea, ¿por qué? ¿Por qué quieres estudiar eso? Entonces, creo que esas dos preguntas, fijo, ya sea en embajada o en universidad, definitivamente que van a estar ahí. Sí. Total, total, total. Y yo creo que es una forma también para darse qué tan motivado está. Yo que he contratado personas, uno se da cuenta, ¿no? A veces está como el que aplica por aplicar en realidad, que llega a esa etapa y no tiene ni idea de por qué quiere estudiar lo que quiere estudiar, ¿no? O trabajar con usted. Entonces, ahí descabezan a más de uno y si ustedes en realidad quieren pasar esa fase, tengan muy claro eh, eso, ¿no? De por qué Corea, de por qué esa universidad, de por qué ese máster. Em, sí, son preguntas que ustedes ya han resuelto en el formulario, pero ahí es como ese test de, bueno, qué tan real es esto, ¿no? De qué tan real. Y vean que algunas personas puede que tengan muchas ganas de hacerlo, pero por los nervios se les olvida. Entonces, conociendo de antemano que les van a preguntar eso, repasen, practiquen mucho porque, bueno, están a una entrevista de lograr ese objetivo. Súper, súper, Mela, muchísimas gracias. Ya para ir cerrando, bueno, pasa la entrevista, ganas, empieza todo el proceso. Quisiera como que habláramos de dos cosas. Por un lado, bueno, ¿qué siguió después una vez te ganas la beca y ya luego de tu vida en Corea? Y qué tal te ha parecido toda tu experiencia? Entonces, vámonos por la primera y es, ganas, bueno, pasas la entrevista, te informan, hey, ganaste, ¿qué sigue? ¿Y qué crees que es importante que las personas que vayan a aplicar esta beca y vayan a ganarla deberían conocer? Bueno, ok, finalmente ya recibo, o sea, se publican resultados en la página web y luego recibo vía correo electrónico la carta de invitación oficial. Luego de eso, la universidad me contacta porque cada universidad se encarga de comprar los boletos. Entonces, eso es importante. Ya a partir de ese momento, con la universidad que uno ya seleccionó, ya empieza ese contacto. Em, y bueno, en mi caso me mandaron muchísimos correos y creo que para futuros aplicantes esto es súper importante y es algo en lo que yo estaba pensando en compartir. Es cierto, quien cubre la beca de nosotros es el gobierno de Corea, pero quien se queda como el tutor de uno en este país es la universidad. Entonces, creo que es súper clave, es súper importantísimo investigar bien la universidad, porque cada universidad es un mundo, cada universidad tiene diferentes requisitos, cada universidad tiene maneras muy particulares de tratar con las personas. Y bueno, recuerdo que mi universidad me contacta y empieza ya como ese contacto, solicitud de documentos, eh, como por ejemplo, ya mandándome correos para decirme el tema de la habitación, eh, que ellos se iban a encargar de la habitación, o sea, de con quién me iban a poner en el cuarto, que en el cuarto era para dos personas. Como primer año es primer año de idioma, también mandar unos documentos, completar procesos. La universidad también me contactó para preguntarme, como por ejemplo, cuál era la ruta de viaje que yo quería, o sea, a través de qué aerolínea, y que le mandara como screenshots e información específica del itinerario de vuelos que yo quería y que luego iban a realizar la compra. Algo que me gustó de mi universidad es que ellos incluso me empezaron a contactar al momento de hacer la compra del boleto para preguntarme en qué asiento quería ir durante el vuelo. Eso me pareció un detalle súper genial.
Y bueno, comienza todo ese proceso, ¿no? Que de los preparativos, de los requisitos, cada universidad tiene requisitos para vivir en el campus de la universidad, eh, de lo que era el boleto. Eh, También la universidad me manda unos documentos para yo presentarlos a embajada, porque también tenía que solicitar la visa de Corea. Entonces, con esa documentación que recibo de la universidad, entonces yo ya logré ir a la embajada. O sea, prácticamente la universidad se encarga de mandar toda la documentación y ya uno solo llega a la embajada con el pasaporte, estos documentos, la carta de invitación, fotografía y luego en una semana recuerdo que me dieron el pasaporte ya con el visado de Corea. Y en mi caso yo viajé vía México, entonces de Managua a Ciudad de México, de Ciudad de México luego ya vine acá a Corea. Entonces había también un trámite para poder obtener la visa mexicana. Em, y bueno, finalmente aquí estoy. Diría que para futuros aplicantes, eh, revisar bien la universidad que seleccionan, porque hay universidades que tienen como mucha experiencia y son muy ordenados en cuanto a los tiempos. eh, y diría importante ahorrar o tener cierta cantidad de dinero, porque cuando uno ya viene acá, es cierto, uno va a recibir un estipendio mensual, pero por ejemplo, yo vine el 27 de agosto y hasta como aproximadamente como el 20 de septiembre, 19 de septiembre, pudimos abrir la cuenta bancaria, pero todavía no se podía emitir una tarjeta, ni podía tener una cuenta en línea porque necesitaba una tarjeta de residente extranjero. Entonces, lo que me dieron era como una libretita bancaria y con eso tenía que ir al banco a retirar dinero. Entonces, quizás como uno, sobre todo como extranjero y sobre todo cuando uno no habla el idioma, es de gran ayuda hacer el pago o el pedido en una maquinita porque uno no tiene que hablar con la persona. Pero si uno tiene tarjeta, entonces no se puede pagar. Entonces, eso, yo diría, traigan suficiente dinero porque también cuando uno viene acá, hay cosas que uno las tiene que pagar, como por ejemplo los libros. O sea, al final, la compra de los libros, mientras uno espera que te depositen el dinero, hay cosas que uno va a tener que asumir. Eh, Igual la movilización de tu casa al aeropuerto, cuando ya llegue a Corea, el transporte de Incheon, el aeropuerto, para tu universidad, es uno lo tiene que cubrir. Entonces es importante, 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 a pesar que todo está cubierto, o sea, la beca te va a pagar todos tus 3 años, creo que es importante venir con una cierta cantidad de dinero para cubrir esos gastos mientras te abren la cuenta bancaria y mientras también se emite tu tarjeta, porque ahí pues, va a tomar cierto tiempo. Entonces yo diría que eso es muy importante. Súper, súper, qué chévere. Sí, lo hemos visto en varios lives, todos ustedes coinciden. Por más de que se la tenga completa, hay que tener colchón para esas cositas. A veces se nos pueden demorar unas semanitas, en tu caso, en que la cuenta bancaria y tal. Entonces, no, buenísimo, buenísimo consejo. Y bueno, ¿cómo ha sido la experiencia? Llegas a Corea, ¿qué tal la universidad? ¿Qué tal el coreano? Tus compañeros, compartir cuarto. Bueno, es que son muchas cosas las que empezaron a pasar hace en poquito tiempo. ¿Qué es lo que más te ha gustado y qué es lo que ha sido más retador para ti? Eh, bueno, algo que amé de mi universidad es ellos en los cuartos se encargan como de agrupar a las personas de acuerdo a país o región. Sí, Entonces, en mi caso, a mí me dejaron en el mismo cuarto con un ecuatoriano. perfecto. Entonces,
también de Latinoamérica, entonces hablamos en español y creo que cada ciudad, cada universidad es un mundo. He conocido a otros que están becados acá en Corea, que ellos me comentan que en su universidad hay muchas personas, como por ejemplo de China, estudiando coreano. Pero acá en la universidad en la que estoy, hay muchas personas de Vietnam, hay muchas personas hay algunas personas de Camboya, de Myanmar. eh, entonces, hay algunas personas de China, pero hay muchísimas personas de Vietnam. Tengo compañeros que son de Jordania, de Marruecos, Wow. de Rusia. eh, o sea, es algo multicultural, entonces creo que eso ha sido una de las experiencias más bonitas, el poder compartir con otras personas. Para muchas personas, bueno, gente de Indonesia, de India, de Filipinas, eh, para muchos ha sido como el primer contacto con alguien incluso de Latinoamérica, porque les digo Nicaragua, entonces se quedan así como perdidos, y luego ellos revisan en el mapa y, ok. Algunas personas de repente me las encuentro y me dicen hola, o yo me encuentro como enseñándoles palabras en español. Entonces, eso es una experiencia tan enriquecedora de poder tener ese contacto, de poder compartir tu cultura, pero también de poder aprender de otras culturas, de hacerle preguntas. Tengo un compañero que es de Mongolia, entonces en mi vida, o sea, y eso, ¿no? De tener ese contacto. Una de las cuestiones más retadoras ha sido el tema del idioma, pero en lo poco que sé, trato de ingeniármela y recuerdo de que encontré un lugar donde venden tteokbokki, que acá es como una comida coreana picante. Entonces, recuerdo que fuimos donde unos señores a comprar tteokbokki y ellos estaban tan asombrados de verme y recuerdo que con el celular y una aplicación empecé a comunicarme con ellos, como a traducirles. Y qué bonito que cada vez que voy, ellos inmediatamente, Imelda. Y uno de ellos, cuando me ve, me dice hola. Y cuando me ve, me dice adiós. Y me preguntan y hay jugadores de béisbol en su país. Entonces, ese contacto, ese intercambio, y creo que a medida que también vayan mejorando en el idioma, creo que va a ser mucho mayor, como ese intercambio. Pero creo que la experiencia es tan enriquecedora, no solo en el ámbito académico, pero también el hecho de tener contacto con otras personas, poder conocer de sus culturas. En las clases de idioma, una de las profesoras siempre está como preguntándonos, eh, ¿cómo se celebran los cumpleaños en sus países? ¿Hay algún tipo de comida en particular en los cumpleaños? ¿La vestimenta? Por ejemplo, acá la gente se viste mucho de blanco y negro. Nosotros en Latinoamérica nos gustan mucho los colores. Entonces, el decirles, no, en Latinoamérica usamos todos los tipos de colores habidos y por haber. Entonces, el canto de feliz cumpleaños, o sea, todas esas cosas, el poder compartir con las personas cómo somos en Latinoamérica y también conocer de acá, no solo de Corea, pero también de otros países. Creo que es una de las experiencias más enriquecedoras que hay, definitivamente que sí. Qué bonito, Imelda, súper, ¿no? Yo Corea, a mí me parece muy brutal, o sea, me parece un país espectacular. Yo estuve un año, he ido 3 veces, viví un año en Corea, estuve otro tiempo como un mes y otro tiempo como 3 meses más o menos. Em, y me encanta los contrastes, ¿no? De lo tradicional y lo moderno. La gente, a pesar de que ellos dicen que ellos tienen eso de que no muestran a veces no sé si ya empezaste a aprender de eso, pero como su emoción verdadera, que dicen que no la proyectan, a mí me parecen unas personas muy amables, muy inocentes, muy tiernos, ¿no? En su forma de ver el mundo. Y uno aprende de eso, uno aprende de eso.
Y bueno, ya cuando empieces la universidad, ya también vas a ver otros retos, porque sin lugar a dudas, por lo menos es muy diferente la forma en la que nosotros trabajamos. Se trabaja mucho en equipo. No sé si te has podido dar cuenta, Liga, que estás en el tema del idioma, pero que por lo menos cuando me tocaba hacer trabajos de grupo ya para, pues con coreanos, pues, para mi carrera, sí, son como gente que trabaja en equipo y así, si una persona no está trabajando, no es como uno haría en Latinoamérica, que uno lo echa del grupo y ya, y uno dice, él no hizo nada, no, allá no se puede hacer eso, todos estamos aquí, entonces, no, lo que se viene ahorita, sé que vas a aprender un montón de cosas más, que te va a disfrutar mucho esta experiencia y me alegra mucho que estés aquí con nosotros compartiéndonos todo esto, haber contribuido con un granito de arena en tu proceso también, que estás ahorita ya. eh, y bueno, no, la idea es que sigamos en contacto, que nos termines de compartir esas chocoaventuras. Todas las personas que quieran conectar contigo, yo más tarde publicaré este live también para que puedan hablarte, saber más de tu experiencia, de la universidad, de la vida en Corea. Ahí está Imelda y por supuesto cualquier ayuda que necesiten aplicando a programas, a becas en el extranjero, me pueden escribir. Claro que sí. Bueno, no sé si quieras darles unas últimas palabras a las personas que quieran lograr esto mismo que tú. Sí, bueno, hay algo súper importantísimo porque fue algo con lo que lidié y con lo que algunas veces me cuestiono, pero digo, no, acá estamos. Eh, Creo que muchas veces me cuestioné el aplicar cuando tengo la edad que tengo, porque tal vez para algunas personas dicen, no, pero ya tengo más de 30, ¿verdad? Entonces es como, no, ya no estoy para eso. Y ahora que estoy acá, por ejemplo, de todas las personas que están becadas, acá hay 17 personas, de diferentes países que estamos acá, habemos 17. Y algunas veces como tenemos conversaciones, eh, bueno, al final yo soy la mayor de todos, yo soy la mayor de todos. Incluso me he encontrado con personas que me dicen uni como hermana mayor. Entonces, pero es como que, es como que está bien, sin problema. Pero creo que cuando yo, por ejemplo, veo a los estudiantes coreanos que están en sus maestrías o incluso a otros becarios de otros países, están quizá en sus 26, 27 años. Entonces uno dice, ah, ellos están bien jóvenes. Entonces yo realmente quiero animar que a todas esas personas que han tenido tal vez ese sueño de poder estudiar fuera, por la razón o la motivación que tengan, pero que quieren estudiar y que tal vez sienten como que están un poco mayores o que la edad, la verdad, eso no es no debería ser una barrera, que eso, el que la edad no los limite. En el caso de esta beca hay un límite de edad hasta 40 años, pero yo diría, si quieren aplicar a la beca GKS y tienen de 40 años para abajo, no se limiten, no dejen que la edad sea una limitante para aplicar. Quizás van a haber momentos en los que en el proceso de aplicación va a ser un poco cansado, quizás el proceso de aplicación va a ser un poco largo por los diferentes filtros, pero diría que no permitan pensamientos que saboteen como esa visión y esa motivación. eh, Acérquense a las personas que les apoyan y que les puedan ayudar. Busquen ayuda, no tengan pena ni miedo a pedir ayuda, porque creo que es de valientes pedir ayuda. No siempre podemos hacer las cosas bien y tenemos que ser como muy humildes en ese sentido. Y si para lograrlo tenemos que pedir ayuda en el proceso, entonces hagámoslo siempre teniendo en cuenta qué es lo que queremos. Y eso, vayan con todo,
Prepárense, leer mucho, hacer las cosas con tiempo es súper clave, no dejar las cosas hasta el final. Y ser honestos consigo mismo de por qué quieren hacer lo que están haciendo. Sí han habido momentos difíciles mientras he estado acá, en los que he extrañado a mi familia, en los que siento que me cuesta demasiado el idioma y digo, ya no, es demasiado. Pero luego ahí uno tiene que recordar el por qué uno vino a hacer lo que vino a hacer. Entonces, siempre y cuando uno tenga como sus metas claras, a pesar de la presión, a pesar de la diferencia cultural, a pesar de extrañar a la familia, eso a uno lo va a alimentar o lo va a ayudar a seguir adelante a pesar de las dificultades, porque el hecho de ganar una beca no quiere decir que todo va a ser color de rosa, Total. van a haber desafíos. Entonces, las motivaciones que uno tenga van a ser como ese combustible para salir adelante a pesar de. Súper, súper Imelda, muchísimas gracias a todos ustedes. Ahí lo tienen. Becas en Corea, contactos de la vida en Corea, universidad por allá, coreano, Imelda, cualquier ayuda que necesiten, acá también me tienen a mí. Muchísimos éxitos en sus procesos, Imelda, las mejores energías desde tu tierra latinoamericana y bueno, muchas bendiciones para ti. Que todo lo que venga sean cosas positivas. Me bendición y muchas gracias por la invitación. Vale, que estén muy bien todos. Nos vemos en el próximo live. Chao, chao.